sesión del día de hoy para que después la podamos compartir y la puedan revisar ustedes con calma. Y pues si no existe ningún inconveniente, pues damos inicio a esta sesión de cargas acentuadas con el profesor Manuel Castillo. Les pediría que puedan silenciar sus micrófonos y nada más escuchamos al profesor Manuel Castillo. Adelante, Bueno, profe. vamos a aparecer en sección espiritista, pero buenos días, muchachos, compañeros. Vamos a empezar lo de cargas acentuadas. Hay algunas cosas que hasta el final de esta plática, si quieren me pueden hacer las preguntas, que tengan dudas. Bueno, entonces, cargas acentuadas. ¿Quién hace cargas acentuadas? Primero sabemos bien, o si no sabemos, pues hay que revisarlo, que las cargas acentuadas tienen una duración de 28 a 42 días, casualmente el tiempo de los efectos residuales, casualmente. Y que la posición que guardan en la tendencia de la teoría y metodología es una posición teórico-pedagógica. Teórico-pedagógica, ¿por qué? Porque se basó primero en los estudios ya realizados por Matveyev y otros compañeros rusos, en donde hacían ya un trabajo posterior. Al final de esta plática vamos a poner un macro de este tipo para que nos demos idea. Bueno, primero vamos a definir la planificación del entrenamiento. Ahí tenemos dos conceptos, uno de Sánchez Bañuelos y el otro de López y López, desarrollados en esos años. Pero al caso es de que ya sabemos, es un proceso y por lo cual se debe de organizar científicamente. Esa cientificidad debe de venir por parte de ustedes, los creadores. ¿Y en qué se basan las cargas acentuadas? Vean, esto es lo que muchas veces comentamos, nos aprendemos la canción pero no la tonadita, o al revés, nos aprendemos la tonadita pero no la canción. Cualquiera que estos dos sean, vamos a ver cuáles son las cosas que hacemos mal. Primero, Bompa se basa primero en hacer una periodización de todas y cada una de las cualidades, ¿sí? Y en un tiempo vamos a ver cuáles son las cualidades, o en otros autores dice las orientaciones. Pero la periodización, como lo dice bien aquí, es la distribución de ciclos temporales de los contenidos. En el caso de Bompa, lo hace por medio de cargas secuenciales. O sea, no puede pasar o no puede estar revolviendo diferentes tipos de cargas, como vamos a ver posteriormente. Y entonces, en la última parte nos dice, siguiendo las leyes y principios del entrenamiento deportivo. Estas leyes y principios, para la fuerza vamos a encontrar 7 leyes que marca Bompa y su coeternáneo que después hace el libro de periodización del entrenamiento deportivo, Busicelli, ¿sí? Nos vienen esas 7 leyes. Características de las competencias. Bueno, para hacer un macrociclo o unas cargas acentuadas tenemos que considerar esto. Tienen un gran periodo de competencias, así como es el fútbol, el básquetbol o el voleibol, etcétera, ¿sí? Hay muchos deportes que tienen gran periodo de competencias. Su elevada frecuencia de competencia, 3 por semana. Entonces tenemos equipos, los vemos en la Caca Champions y demás, donde tienen 2, 3 partidos a la semana. Desarrollo complejo de muchas capacidades. Allí me permití ponerle CRD, que así lo marca otro que maneja cargas acentuadas, es el profesor Ariel González, que esa CRD nomás es componentes del rendimiento deportivo, al mismo tiempo, es como se desarrollan, y estas capacidades son físicas, técnicas, tácticas, psicológicas, y luego todavía Bompa le pone allí la nutrición también para poderlas periodizar. Existencia de intereses económicos y publicitarios hacen competir muchas veces a destiempo, o más competencia más rápido. Entonces, características principales de la planificación. La planificación debe ser compleja, o sea,
muchos factores van a tenerse en cuenta para poder caracterizar y dar un rendimiento. Flexibilidad, esa es la que estamos pasando ahorita, muy, muy flexible, para adaptarse a situaciones y reorientar el programa. Por ahí un profesor cubano nos decía, bueno, tenemos un problema, ¿no? Que el problema en este momento no sabemos ni cuándo vamos a empezar ni cuándo vamos a terminar por la pandemia. Bueno, entonces, pero debe de tener, al menos en nosotros, una flexibilidad para poder ajustar nuestros planes de entrenamiento. Única, porque debemos de considerar todos los factores del rendimiento de nuestro deporte. Por eso es específica, propia de cada deporte. Y personalizada, porque no debemos de olvidar que también tiene que hacerse de manera individual. Variantes a considerar. Bueno, perdón por los feos que están en la foto, pero tengo características del deporte, calendario de competencias, composición del equipo y tipo de juego a desarrollar. Cuando son los deportes más que merecen técnica, táctica o son más específicos, hay que considerar todo esto. Más intensos. Luego, las fases de la planificación. Como vamos a ver posteriormente, las fases van a ser parte esencial del macrociclo que propone Bompa. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es fijar objetivos concretos y realistas. Eso se deben de revisar cada 4 o 6 semanas, como vamos a ver, dependiendo del acento que se le dé. Conocer las condiciones de la preparación, o sea, en dónde fijo, hacia dónde voy y qué es lo que debo de fijarme más que nada. Lo vamos a ver posteriormente. Fijar plazos de la competencia. ¿Qué plazos tengo entre competencias y competencias para poder desarrollar mi plan de entrenamiento? Determinar el equipo técnico de apoyo al plan. O sea, va a haber un psicólogo, un nitrólogo. ¿Qué más nos van a apoyar ahí en nuestra planificación? ¿O qué necesito? Clasificar los macrociclos, las fases y subfases. Establecer los controles. Todo macrociclo lo debe de tener. Una evaluación de esas fases, subfases o de los mesos, ¿no? Rectificación de esa planificación o los ajustes que siempre son válidos y una evaluación final de la eficacia. Y entonces, aquí vemos, como esto los conocemos, ¿no? Un plan plurianual de una temporada, un macrociclo. Aquí es donde cambia. Para Bompa, los periodos son fases y las etapas son subfases. El mesociclo solamente es un tiempo necesario para la mejora de la capacidad y el microciclo es una duración semanal, aproximadamente para él es de 5 a 14 días, pero ya sabemos por economía de esfuerzo y demás, nosotros consideramos el microciclo como 7 días. Bueno, vamos a ponerle como duración semanal, aunque leyendo la teoría se tiene una duración de 5 a 14 días. Y la sesión, que pueden ser 2 o 3 sesiones en un día, dependiendo de la orientación de la carga. La metodología del entrenamiento debe y tiene que garantizar la unidad entre la formación técnico-táctico y la formación energética condicional, o sea, entre lo físico, lo técnico y lo táctico, en la cual debe de resultar en una acción de competencia de eficacia elevada. Ese es un concepto de Navarro, desarrollado en el 2004. Pero entonces, nosotros igual en las cargas acentuadas debemos de hacer esta parte, no olvidarnos. Y entonces aquí, en los deportes de conjunto, algunos de los integrantes pueden no estar bien en algunos de los puntos, pero puede aportar desde otro al otro del éxito. Se debe de recordar que el sistema disimula alguna debilidad siempre y cuando no sea la característica sobresaliente del individuo. O sea, en un equipo deportivo, lo que nos están diciendo aquí es de que alguien puede estar mal, no los 11 están en como dicen por ahí, en forma deportiva, y menos en un equipo, ¿no? No, sino que están en forma competitiva, algunos va a estar débil, no está muy bien y demás, pero hay, más o menos tratan de que no se vea esto. Y
El proceso de entrenamiento en el fútbol dura de 17 a 18 años. La preparación deportiva a largo plazo. Estamos tomando el fútbol, y ahorita van a ver por qué, por la tabla que vamos a encontrar. El proyecto de vida deportiva permite categorizar las cargas de trabajo en 3 ciclos, 3 fases y 6 subfases. Los ciclos, que son de introducción, rendimiento deportivo, alto rendimiento deportivo. Las fases de preparación básica, perfeccionamiento y máximo rendimiento, y las subfases correspondientes a las etapas cronológicas, que son de 8 a 10 años, de 10 a 13, 14 a 16, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué leérselo? Creo que es muy claro. Aunque en la tabla, ahorita lo vamos a ver. Entonces, las cargas acentuadas se llevan a cabo en función de los criterios mediante los cuales un deporte busca obtener el máximo aprovechamiento. Esto es, se van a centrar las cargas en un tiempo X, pero ahí lo dice bien, igual que lo hacemos con las cargas regulares. Pero aquí el único problema es de que debemos de plantear o debemos de poner los objetivos con diferente prioridad o acento, de ahí su nombre. Entonces, como vamos a ver, yo voy a trabajar la resistencia, la fuerza, la velocidad, voy a caracterizar mi deporte, voy a darle prioridad a cuál, y entonces en un lapso de 4 a 6 semanas le voy a dar un acento voy a poner aquí a la resistencia. Entonces, en esas 4 o 6 semanas yo pongo cuál es mi objetivo, y al término de esas 6 semanas donde el acento fue en la resistencia, yo tengo que evaluar la resistencia, aunque el trabajo que haya hecho yo para la velocidad y la fuerza haya sido X, ¿sí? Yo de todos modos tengo que ver que esas cargas, tanto de la fuerza como la velocidad, me van a coadyuvar a trabajar la resistencia que yo haya nombrado, ¿sí? Ahí, ahorita que veamos los objetivos o un macro de ejemplo, ahí podemos verlo. Entonces, de ahí su nombre. Que hay que darle un acento a las 4 o 6 semanas, evaluarlo, aunque haya trabajado la fuerza y la velocidad. Perdón, aquí el acento fue en resistencia, evalúo solamente la resistencia. Ya las demás tendrán su tiempo o no, porque dependiendo del deporte, tendrán su tiempo para ser evaluadas. Después, entonces, un modelo de cargas acentuadas debe de tener periodos limitados de tiempo. Aquí, enfatizando cuáles efectos hay en su especialización, y las diferentes prioridades son separadas y ordenadas cronológicamente, lo que estábamos diciendo antes. Al final, yo debo ver que esta carga me traiga transformaciones adaptativas estables. Y entonces, este es un tomado de, no recuerdo no recuerdo el autor, ¿sí? Alguien me está oyendo, ahí lo sabe. Bueno, pero tomado de fútbol, en donde nos dan las edades, la etapa en que están pasando, la fase, y el modelo de planificación o de cargas que se les da a los compañeros. Entonces tenemos que ahorita para el tema, las cargas acentuadas son recomendadas para un perfeccionamiento, y que en la fase son especial de rendimiento. O sea, un poquito antes para ya entrar al alto rendimiento. Al menos así es como lo conceptúa el fútbol. No sé si otros deportes tengan una tabla donde empiecen, vean, desde 8 años y hasta 26 años, pero 10 años así para llegar al alto rendimiento, en donde al menos el fútbol puede obtener o puede hacer estos modelos de planificación. Ya posteriormente vamos a ver las cargas concentradas y los microciclos estructurados. Entonces, las cargas planificadas con el modelo propuesto elevan la forma competitiva tras la adaptación sucesiva que se logra en la aplicación de los estímulos con distinta orientación. Entonces, esto es, lo único que nos quieren decir es que si yo puse un trabajo de resistencia, luego de fuerza y luego uno de velocidad, ya tengo que tener un fin,
un propósito, una orientación hacia dónde fueron. Como fueron de distinta orientación, ya la adaptación sucesiva a estas cargas ya debe de tener un rendimiento X. Eso es lo que voy a planear, supuestamente. Entonces, las cargas acentuadas son 3, llamadas fases mesocíclicas, que pueden variar entre 3 y 6 semanas, como habíamos dicho. Y algo que para bomba, el microciclo no tiene tanta importancia ni relevancia. Lo que más importa para bomba es la fase mesocíclica, o sea, esas 4 o 6 semanas donde se tienen que ajustar en tiempo y forma las orientaciones funcionales que estoy buscando o las capacidades que estoy trabajando. Por lo tanto, debes de garantizar los tiempos de duración suficiente para las diferentes cualidades se puedan modificar. Ya sabemos, ¿no? Una prolongación excesiva provocaría un agotamiento de las reservas de adaptación del deportista, y un trabajo corto, pues no va a integrar las adaptaciones, o no se van a tener las adaptaciones que se buscan. Por eso es un control. Muchas veces alucimos nosotros, maestros, entrenadores y demás, y de hacer el macro, volúmenes, y nos enfocamos a eso en los tiempos, sobre todo porque nos los marcan, nos lo tendemos así y demás, cuando lo que a mí me importaría más es que lleguen a alcanzar una forma competitiva y que ésta se vea en el rendimiento, ¿no? Aparte de los individuos, aparte de verlo de forma individual. Entonces, como les comentaba, en las cargas acentuadas pierde relevancia el micro para pasarlo mejor a las estructuras mesocíclicas o los acentos que estoy dando mes tras mes. Ya dijimos, ese mes tras mes quiere decir de 3 hasta 6 semanas. La ondulación se da por lógica, consecuencia, por el ordenamiento de los contenidos o el acento que estemos dando. Entonces yo no puedo empezar haciendo un acento de velocidad o un acento como otros también lo ponen con una orientación láctica. Entonces no puedo hacer, al menos que, como vamos a ver, el tipo de planificación sea otro, donde sí se puede hacer, pero vamos, para el trabajo de cargas acentuadas, esto no debe de ser así. Entonces, a la hora de dosificar y diseñar las cargas de trabajo, se deben de respetar la recuperación entre los estímulos. Yo creo que esto, independientemente que lo manejen las cargas acentuadas, lo manejan todos los modelos. Y los estímulos deben de activar el sistema nervioso central y darle importancia a la ejecución técnica de los movimientos. Esto lo vamos a ver como una ley de estas 7 leyes que les digo. Entonces, también tenemos que el entrenador debe de tener conocimiento del porcentaje de fibras que esté estimulando y hacia qué dirección les está dando o a qué sistema energético tenemos que darle. Por lo tanto, debemos de determinar la principal reserva de energía en el esfuerzo, el sustrato metabólico, su tiempo de duración, su tiempo de esfuerzo y también su tiempo de recuperación, el grado de influencia del metabolismo aeróbico, confirmar si hay una participación existente de energía vía anaeróbica lactácida para que nos pueda determinar si hay cansancio, ¿no? O fatiga, y eso es lo que hacemos los ajustes los entrenadores cuando vemos a alguien que no está teniendo, pues hacemos esa parte de flexibilidad, ¿no? Bueno, vamos a darle otro minutito a ver si se me recupera, etcétera. Y marcar metas fisiológicas, eso dentro de esas 4 o 6 semanas que habíamos dicho, ¿no? Y entonces, para la fuerza, tenemos las 5 primeras, ya no las sabemos, era lo que decía al inicio, de que nos aprendemos la canción y la tonadita, sí, pero luego viene el revoltijo, que yo digo, el tutti frutti, vean por qué. Entonces, en la escuela creo que la gran mayoría de los deportes ya en su semestre ya se aprenden la tonadita y sabemos que tenemos una
adaptación anatómica, hipertrofia, desarrollo de la fuerza máxima, entrenamiento de la fuerza rápida y potencia, que se llama conversión, un mantenimiento y bueno, y estos dos componentes que lo dice Busichelli, que son la suspensión y la compensación, que es la parte que vaya en la subfase transitoria, pero que algunos entrenadores dicen, ya ganamos el campeonato, ya ahí nos vemos dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, etcétera, o hasta el otro conde, ¿no? Entonces, donde no hacen esta parte de suspensión y compensación, que en otras partes, o llámese, desentrenamiento, ¿no? Entonces, pero estas son las fases de la fuerza, es la secuencia lógica que se debe de tener, al menos para iniciación y a los inicios de la especialización, pero que estas no son susceptibles a que, por ejemplo, si tengo en deportes como puede ser el powerlifting o lanzamientos y demás, algunos deportes donde solamente me la puedo llevar en las fases de fuerza máxima, fuerza rápida, fuerza máxima, fuerza rápida y demás. El deporte lo exige, solamente que muchas veces nosotros no sabemos por dónde irnos y volvemos acabando el ciclo de mantenimiento, olvídense de la suspensión y compensación, inmediatamente empezamos otro con fuerza general, hipertrofia, desarrollo de la fuerza máxima, cuando a lo mejor nuestros atletas o nuestro deporte no lo necesitan. La que sigue. Entonces, las leyes del entrenamiento de la fuerza, dice, 1, para desarrollar la fuerza necesitamos primero desarrollar la movilidad de las articulaciones. 2, desarrollar la fuerza de ligamentos y tendones. 3, desarrollar la fuerza en el núcleo corporal. Desarrollar los músculos estabilizadores, que muchas veces nos olvidamos, pasamos ya a lo que es. Pasamos al siguiente, por ejemplo, practicar movimientos, no entrenar los músculos individuales, sino hacer trabajos de fuerza donde se practiquen los movimientos que van a ser utilizados. No el músculo, como dicen, es, voy a hacer ahorita, como dice la clasificación de la fuerza, un local, voy a hacer conejo, ¿no? El bíceps. ¿Por qué? Porque no trabajan ni bíceps, ni tríceps, ni cuádriceps, ni madríceps. Entonces, deben de centrarse solamente en uno. Y no, deben de entrenar el movimiento de lo que van a hacer el lanzador o cualquier otro, ¿sí? Entonces, aparte de esto, centrarse no en lo nuevo, sino en lo que es necesario. Muchas veces los entrenadores estamos viendo porque es lo nuevo y tratamos de hacerlo y meternos en un entrenamiento donde nos centramos en lo nuevo. Cuando nos debemos de centrar es en lo necesario. ¿Qué necesita mi atleta o mis muchachos que están haciendo este trabajo de fuerza? Y ver y considerar que se tiene que priorizar la fuerza a largo plazo. ¿Por qué? Porque es un principio del mismo modelo. Entonces, ahora tenemos la velocidad. ¿Cómo le doy a la velocidad? Bueno, la velocidad puede ser con bases generales de velocidad de aceleración o desplazamiento, o otros le ponen, Bompa le ponen sus trabajos velocidad cíclica, para los deportes que allí requieren, y la velocidad de ejecución o rapidez que Bompa le pone velocidad acíclica. Entonces, vean, ya priorizamos la fuerza, aquí vienen las bases para cómo priorizar la velocidad y cómo tengo que también entrenar la resistencia o cómo hacerla, periodizarla. Entonces, la secuencia metodológica debe de prestar atención al desarrollo de la unidad del entrenamiento de la fuerza y velocidad. Este es el caso de que si esto fuera para resistencia, la fuerza y velocidad aquí nos dice, tenemos que centrarnos que ahorita esta fase o este acento tiene que estar en la resistencia. Y la resistencia la puedo poner como entrenamiento aeróbico glucolítico,
un entrenamiento aeróbico lipolítico glucolítico o simplemente un entrenamiento lipolítico. O sea, o le doy, como dicen, mixto, aeróbico, mixto y anaeróbico. Entonces, bajo esos tres tenores, esas tres grandes orientaciones de las cualidades, yo hago mi trabajo acentuado. Y entonces, la fase especializada de rendimiento se lleva a cabo durante fases mesocíclicas. Estas fases mesocíclicas, como vimos, o vamos a ver posteriormente, son, uno, la preparatoria, la competitiva, aquí está mal, la transitoria, está mal escrito, perdón, pero se entiende. Bueno, en la subfase 1, ¿sí? Lo que nosotros llamamos de preparación general. La subfase 2, como decimos, aquí en la general le damos más atención al volumen, en la fase 2 a la intensidad del entrenamiento, que es preparación específica o especial, que algunos dicen, y el aumento de desarrollo complejo es la otra fase donde ya aquí se disminuye tanto la velocidad como la intensidad y deben de hacer o de buscar las supercompensaciones para que el compañero haga sus competencias. Y entonces, ya casi llegamos, para las cargas acentuadas, esta es una confección del modelo de las cargas acentuadas para decir, bueno, yo voy a hacer un macro de cargas acentuadas. ¿Qué debo de tener? Elaboración de los objetivos por mesociclos. Entonces, ¿a qué? Es a que le voy a dar acento. Ubicación del calendario competitivo dentro del ciclo de preparación. O sea, pongo ahí mis competencias y no como algunos hacemos. Primero pongo las competencias y en base a que tenga las competencias tengo que hacer todo esto. No va por así. Hay cosas que algunas veces me tocó ver de un macro de una compañera que ya egresada, ya hace muchos años, para que se olviden de las críticas, que le dieron un equipo representativo, y como le dieron este equipo representativo empezó a trabajar ATR, y luego trabajó acentuado y acabó haciendo cargas regulares. Mi pregunta fue, ¿y por qué? Y entonces dijo, sabias palabras, dijo, profe, es que ya vienen las competencias, ya tenía un mes para nada más prepararme para las competencias y se acabó. Y luego, ¿por qué acabas con regulares? Porque aquí ya tengo más tiempo, ya acabaron las competencias principales, ahora sí lo voy a hacer con cargas regulares. Pues realmente no, porque aquí nada más ahora sí que la contrataron para salvar para que fuera a representarlos nada más. Todo lo que habían hecho los demás entrenadores, pues no, ni ella tenía la culpa, ¿no? Pero en fin, muchas veces optamos de que, bueno, pues hacemos una ATR, ¿por qué? Porque ya vienen las competencias, hay muchas competencias y nos da rápido, no va por así. Hay que ver la reserva de adaptación de los diferentes atletas para saber cuál es el modelo que más se adecua al deporte y sobre todo a los deportistas. Y entonces, elaboramos los objetivos por mesociclo, ubicamos nuestro calendario, diseñamos la dinámica de las cargas con carácter de acentuación, ahorita lo vamos a ver en el macro que les voy a poner, determinamos la capacidad de semanas para cada fase de mesociclo, o sea, cuántas semanas necesito para desarrollar ya sea la fuerza, resistencia o velocidad, obvio, considerando a qué deporte le estoy dando, y establecer los componentes y subcomponentes, jerarquizando los contenidos y los subcomponentes. En la sexta, distribución en los diferentes microciclos. Y por último, aplicación del protocolo para la evolución del diagnóstico oficial y confección de estímulos. Entonces, considerando esto, bueno, ya es otro tema. Me voy a salir y lo voy a poner ahorita, voy a compartir una pantalla para
Y aquí ya tenemos, ¿todo bien hasta allí, compañeros? ¿Alguien quiere levantar la mano? Bueno, vamos a revisar esto. Y entonces, ¿yo qué hago? Bueno, hago un macrociclo. En este caso es un macrociclo de cargas acentuadas. Lo hice para estos atletas y para esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el resultado que yo esperaba? Una mejora de un mínimo de un 2% con respecto a su marca del año pasado. O sea, es individual. ¿De qué son? De lanzamientos. Los test que llevo, pues ahí ustedes pueden poner un protocolo de Cooper o Sargent Lewis, no sé, el que quieran, ¿sí? Pero yo aquí más que nada los puse por cuáles fuerzas, los protocolos de los test que yo hice fueron más específicos, porque adolecemos de muchas cosas. Bueno, mantener y desarrollar niveles de masa muscular, esa fue de mi preparación física, mis objetivos técnicos, tácticos y psicológicos. Y viene el desglose de lo que les decía. Entonces, tenemos, aquí ya marqué mis metas o objetivos anuales de cada uno de los tipos de preparación, a los atletas que va a ser hecho y qué es lo que espero en ese año. Pongo las fechas, las semanas, las competencias, por aquí las marqué, ¿sí? Preparatorias, fundamentales, ¿sí? Ese le puse, que no, al final de cuentas no nos dieron Berlín. Nacional de Campo, pero aquí estaba la Paralimpiada en Londres. Bueno, entonces, se hizo esta fase del entrenamiento, donde vean, tengo las fases como todos las conocemos, preparatorio, competitivo, preparatorio, competitivo, preparatorio, competitivo, y aquí ya fue el tránsito, pero no lo puse. Después tengo, aquí es donde muchas veces nos equivocamos, tanto nosotros como ustedes que nos echan porras, o sea, entrenadores. Bueno, entonces, pongo aquí, adaptación anatómica, hipertrofia, fuerza máxima, conversión. Hipertrofia, fuerza máxima, conversión a la potencia, conversión a la potencia, transición, fuerza máxima, conversión a la potencia. Por las competencias que tenía. Bueno, entonces, la resistencia para mí fue aeróbica general y punto, se acabó. ¿Por qué? Porque son lanzadores. ¿Y por qué también algunos de ellos no hacían nada de resistencia aeróbica, puesto que eran de silla de ruedas? Me tocó ver a un entrenador, no digo de dónde y por qué, que puso a los compañeros de discapacidad a correr. Y a algunos de ellos les faltaba una pierna y otros estaban, ya saben, como les dicen los plátanos, estaban medio chiquitos. Y se dicen los plátanos porque cuando han visto un plátano derecho, pues así están los compañeros, por eso se dicen entre sí los plátanos. Bueno, y entonces, la velocidad, ¿sí? Aquí pusimos capacidad láctica y demás. No hay para más. O podría poner cíclico a cíclico. Bueno, en este caso fue revisión de técnicas básicas. Aquí no tenemos tanto la táctica para hacerlo, son lanzadores. No pueden decir, ahorita voy a tirar al 70, dejo que se vayan más arriba y después les doy el cerrón. No puede haber no puede decir, o voy a pasar mis primeros 3 y en los otros 3 les gano. No, aquí son 6 lanzamientos y hay que aprovecharlos todos. El tipo de dieta, de nutrición que tendríamos que ponerle a los compañeros. Y aquí viene el otro. ¿Cuáles son los beneficios o perjuicios, no sé cómo lo vean cada quien, de esta parte? Vean, para las cargas acentuadas no se tiene que poner si es desarrollador o básico y no. Solamente se ponen, así como lo ven aquí, con números romanos, y los microciclos tampoco les ponen si son de choques o no, son micros. Todo esto, estos 6 micros, estos 5, todo esto nos debe de, eso sí, eso es lo que tiene, que muchas veces a algunos no les gusta hacer cargas acentuadas. ¿Por qué eso debe de venir en cargas acentuadas? Una, como vimos allá, si el mes, las 4 o 6 semanas, indican que yo voy a trabajar, en este caso fue hacia esta parte,
adaptación anatómica hacia la fuerza, sabemos por qué, son lanzadores, entonces tengo que darle el énfasis o el acento hacia la fuerza. Por lo tanto, mi objetivo y meta debe estar evaluando la fuerza. En todos y cada uno de ellos tengo evaluación hacia la fuerza o hacia la velocidad, hacia la velocidad, para cuando ya me toque ya previo a la competencia, para aumentar la rapidez, ¿sí? Entonces, aquí tuve un descanso activo, pero aparte de esto, hay que saber qué métodos voy a estar utilizando en cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué métodos utilizar aquí, 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 cada uno de ellos? Que muchas veces, al menos en la escuela, tenemos que saber qué métodos y medios vamos a utilizar. Lo que les decía a mis compañeros, miren, cuando a usted les toque entregar esto, por favor, omitan esta parte de aquí. No les den ya todo dicho, porque aparte de esto, tienen que tener ¿sí? Tienen que tener la frecuencia, los micros, o sea, la carga, este trabajo de carga. Yo ya sé, por ejemplo, lo que hicieron los compañeros, al poner tantos minutos, ya hice cuánto hicieron en minutos, cuánto hicieron de velocidad, de fuerza, de flexibilidad, etcétera, ¿sí? En cada micro. Y al final, el total de todo el macro, yo ya hice cuánto hicieron, de qué y por qué. Entonces, la fuerza que empezó con mucho volumen, acabó con poco volumen. La técnica también fue con menos volumen. Y aquí tenemos los demás, la resistencia que casi no se trabajó, igual que la técnica, perdón. Entonces, este punto de aquí es la velocidad. Entonces, tenemos esto, tenemos parámetros, tengo el plan de carga, ¿sí? Pero de mi parte creo que es todo. Si tienen alguna pregunta, alguien ahora o exprésenla. ¿Sí, Pedro? Sí, pues si alguien tiene alguna pregunta, por favor que active su micrófono y la puede hacer de viva voz, o si a través del chat también lo pueden hacer. Sí, profe, quisiera hacerte una pregunta. Sí. Me llama la atención que aquí en el macro pongas 1, 2, 3, 4, 5 semanas de fuerza máxima. Y bueno, como tú sigues mucho la metodología de Bompa, pues Bompa propone que no sean tantas semanas, ¿no? Pero bueno, esa es una pregunta. Y la otra de una vez es en la primer subfase competitiva entre mayo y junio, trabajas hipertrofia. Entonces, debe haber alguna razón, ¿no? Obviamente, entonces sí quería yo ver ahí cuáles eran las razones. La razón fue porque esta competencia que está aquí no la iba a trabajar, pero al final de cuentas nos las cambiaron. O sea, no hubo. Ah, ya. ¿Sí? Por eso dije, no, la verdad no se fue entonces puse esta fase, ya que, bueno, lo supe desde acá, entonces le cambié aquí, ¿sí? Y como teníamos bastante tiempo y los compañeros todavía no se concentraban, entonces por eso es que de la fuerza máxima, al final llegaron de que yo lo hice nomás 2 veces a la semana, profe, y cuando el trabajo estaba para 3 veces a la semana, ¿sí? Lunes, miércoles y viernes, algunos solamente lo habían hecho martes y jueves, y otros nada más solamente un día. Entonces llegaban muy mal. En cambio, esta fase, donde sí ya tuve control de ellos, la hice más corta. Ok. Sí, bueno, fue por eso. Sí, son los ajustes que debemos hacer. Cuando les dejas un trabajo, los compañeros están como no estaban en concentración aquí todavía, porque no había ninguna competencia para salir, entonces se la tienden así de que, sí lo hago y no lo hago, y al final no lo hacen. Bueno. Aquí está donde preparan. Sí, gracias. Sí, gracias, Manuel. Y una última,
pues ya le dijiste a los muchachos, ¿no? Que no se trabajan microciclos de choque, ni ordinarios, ni nada de Así eso. es. Pero, ¿qué tipo de cargas cuando se da el acento? ¿Qué tipo de cargas sugerirías para que sepan los muchachos? Bueno, no, a ver, entonces, vean, lo que pasa es que en esta, como lo dijimos antes, en esta general, lo que tiene más importancia es el volumen de trabajo. En esta subfase, como lo vimos aquí, viene igual que en el otro, o sea, la intensidad de lo que va a tener más preponderancia, más acento, la intensidad. Entonces, es igual. Aquí son lo que nosotros le llamamos etapas, ¿no? En el tradicional. Entonces, nada más que aquí las llaman subfase. Entonces, para respetar al autor, le seguimos llamando subfase, que es general, pero que tiene, como lo vimos en las diapositivas están, ¿qué es lo que va a tener más importancia en esta parte? Y en esa parte lo que va a tener más importancia es el volumen. En esta parte ven la intensidad, y aquí, en esta, que lo vimos que eran las 3 fases, aquí van a tener más preponderancia el mantener esas ganancias que se hayan obtenido. Entonces, aquí, por eso eran preparatorias todas estas, porque no se dio, esta sí se dio, y esta no se dio. Entonces, más preponderancia es igual, pero aquí otra vez fue volumen, intensidad, mantenimiento, intensidad, y aquí competencia. Ya no tuve tiempo para el otro, porque aquí fue el nacional, pero la principal era aquí. Ajá. Sí, gracias, profe. Y yo me refería más bien a si eran cargas altas, cargas máximas o máximas. Claro. Sí, en el libro de priorización de Bompa y Butticelli, ahí hablan bien cómo trabajar cada uno de estos, pero le dan más importancia. Allí ya viene más desglosado esta periodización de estas 3, viene más desglosado, y allí dicen, inclusive marcan hacen rangos de intensidad y de volumen que salen precisamente de los tests primeros que tienen que aplicar. Ok, sí, gracias, profe, era todo. No, ¿de qué? ¿Alguien más, compañeros? Manuel, hay una pregunta que escribe Javier Núñez, la voy a leer tal cual y ya si quiere complementarlo, va a activar su micrófono, pero dice, ¿cómo sacamos el porcentaje de tipo de fibras musculares que estamos utilizando? Bueno, por ahí viene ¿cómo se llama el libro? Entrenamiento de la saltabilidad de Rodríguez Facal. En ese libro viene un trabajo así muy tranquilo, porque es para nadadores, en donde determinan su porcentaje de fibras, ya sea si son, no tanto porcentaje de tener un 75 y ya sea una biopsia, sino en esos saltos que se hacen, porque se hacen saltos, no recuerdo, la Balakov, ¿sí? En donde sacan, si saltan tantos centímetros a tal edad, es el porcentaje de fibras, y nada más dicen, son de trabajo mixto, son de resistencia o son de velocidad. Y entonces allí determinan para nadadores a cuál se va a ir, pero igualmente lo tienen para atletismo, para basquetbolistas y demás. Y en ese pequeño protocolo al final propone el autor, Rodríguez Facal, hasta los números de saltos que tienen para avanzados, iniciación, avanzados, especialización y alto rendimiento. Viene una tabla donde dice, bueno, si usted tiene alguno de estos muchachos que tienen este porcentaje de fibras y que va para estos deportes, empiece por darles este número de saltos. Porque muchas veces le pongo 10, 20, 50, empiezo con 100, ¿cuántos saltos? Y muchas veces no lo sabemos hacer. Entonces, ese porcentaje de fibras, al menos no es tanto así como para decirte,
Tiene 83 y 17. No es por ahí. Es nada más de saber que con esos centímetros que se salten, ubicarlos si es para resistencia, fuerza o velocidad. Para resistencia o velocidad. Y en la prueba, ¿no? En la que van a ir. Solamente es para eso. Pero no, es más que nada para conocer porcentaje de fibras, si son rápidas o lentas. Muy bien. O de contracción rápida y contracción lenta. Perdón. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Profesor, ¿podría repetir otra vez el nombre del libro, por favor? Se llama Entrenamiento de la Saltabilidad. Lo da mucho ¿cómo se llama? Miguel Sánchez Vázquez en sus clases. Bueno, Entrenamiento de la Saltabilidad de Rodríguez Facal. Gracias. Es uno negro. Gracias, profesor. Sí. Donde vienen unos basquetbolistas en la portada. Pero es interesante. ¿Alguien más, compañeros? Profesor, una pregunta. Sí. Las cargas acentuadas entonces solo se verían en un solo mesociclo. No. Bueno, hay macros integrales que después o le dicen híbridos, donde hay uno por ahí que exponen para fondistas. Está en este libro de bueno, ahorita me acuerdo del autor, en donde empiezan 6 meses con cargas regulares, 3 meses con acentuados y acaban haciendo 2 meses ATR en un solo año, en un solo ciclo, ¿sí? Pero esos ya son así palabras mayores, ¿no? Yo me iría poco a poco e iría metiendo esto. Y lo que pasa es que muchas veces no conociendo, nosotros empezamos a hacer lo que le decía yo a Salvador Muñoz, empezamos a hacer el tutti frutti y empiezo a meter, como no le sé, empiezo a meter, como ahorita acabas de decir, un porcentaje de cargas, así como me los enseñaron en el tradicional, pues aquí tengo que hacer lo mismo, porque ese es tradicional, ¿no? Diseñar que en la etapa de preparación general tengo que meter un 70% de la carga y la carga se la debo de distribuir porcentualmente a la resistencia, a la fuerza, a la velocidad, a los tipos de preparación. Ese modelo pedagógico era el que utilizaba la preparación como principal eslogan. Aquí el eslogan es la periodización que debo de hacer, distribuir en diferentes periodos de tiempo, que son unas cargas también secuenciales, cada una de estas cargas. Y entonces, ¿qué distribuyo? Distribuyo la fuerza, la resistencia y la velocidad. Les doy acentos, ¿sí? No tanto así como tú planteas. Un tanto porcentaje y todo eso, no. Creo que ya está muy rebasado el eslogan de que hay que hacerlo por tiempo. Algunos lo siguen haciendo esta distribución por tiempo, olvidándose de que la adaptación no es por si le meto 5 minutos de resistencia, 40 de lo otro y 30 de esto, y aparte lo técnico y lo táctico y a la amplitud, pues no, ya no me da o ya no me alcanza. No, sino que debe ser más enfocado a una preparación integral. ¿Para qué lo quiero y para qué me va a servir? ¿Y cuánto tiempo necesito para poder desarrollar esa carga? No sé si quedó contestada tu pregunta. Sí, creo que me sí. un poco. Pero sí, no se da para eso. Esto es lo que debe preponderar en estos días. O sea, conociendo un poquito los tiempos de adaptación que necesitan cada una de las cualidades o capacidades que esté trabajando. Eso es lo que necesito yo como entrenador saber, porque si no, vuelvo a lo mismo, voy a estar copiando y pegando lo que hicieron otros, sin saber, y creo que no. Creo que ustedes están aquí como para que sepan por qué lo hacen, o al menos preguntarle a los sensei que tengamos por qué lo hacen, cómo lo hacen, en qué se basan, ¿no? Ya si les dicen, pues investiguenlo, pues ya, ahí está el libro de cargas acentuadas de Bompa,
en donde, bueno, no de Bompa, de Cefirelli, donde en su página 95 viene un macro, y viene así igual desglosado, no hay mesos, micros, así como se los acabo de decir, viene para un trabajo de básquetbol. Y viene también desglosada la fuerza, la velocidad, la resistencia, la psicología y la nutrición. Y allí también vienen lo que me estaba diciendo un poquito el profesor Alcántara, donde viene desglosado los niveles de carga. Y entonces ahí vienen por micros, tanto de volumen, tanto de intensidad, tanto de volumen, tanto de intensidad, y cómo va variando a través de esto, así como lo maneja el profesor Alcántara, ¿sí? Entonces es realmente un poco más fácil, porque luego muchas veces con el plan tradicional luego hay que checar de que pues tengo una carga que dice choque, pero no checa con lo que puse realmente, con la carga, ¿no? Es más, choca más en la recuperación que en el mismo choque, ¿no? O sea, tiene más exagerada la recuperación que el choque, entonces ya no checa. Entonces, esas pequeñas cosas aquí ya se dejan por dicho, creo que el entrenador debe de saber esto, y se enfocan más que nada que tengo yo un objetivo mensual o de 4 a 6 semanas, sobre eso le voy a dar el acento, lo voy a evaluar al final, y la fuerza y la velocidad, si es el acento en la resistencia, la fuerza y la velocidad me van a coadyuvar a lograr ese objetivo. Sí las trabajo igual como todas, pero el acento está ahorita en la resistencia. Posteriormente voy a tener el acento en la fuerza, bueno, ahora voy a evaluar la fuerza que trabajé, pues ahí ya lo puse allá arriba, ¿no? Donde dice fuerza máxima, hipertrofia, todo eso. Entonces tengo que tener un test para evaluar lo que trabajé. Entonces, si uno la resistencia, el trabajo de fuerza, y ahora me toca un acento en la velocidad o rapidez, dependiendo del deporte, entonces igual, al final de la velocidad lo evalúo o ya es como objetivo tener una competencia o una evaluación integral de que ya trabajé la resistencia, la fuerza y la velocidad. Después de esto y darle sus acentos o su tiempo necesario para su desarrollo, qué es lo que tengo en la forma. Y entonces evalúo qué tanto de ganancia tienen todos y cada uno de mis muchachos para ver si va bien la preparación técnico-táctica. Al igual, la preparación física, al igual la técnico-táctica tendrá sus momentos también para hacer una periodización de ellas. Ya el compañero Enrique Galindo, cuando le toque, va a exponer algo parecido acerca de qué hacer con esa técnica y táctica. ¿Alguien más? Profe, buenos días. Buenos Una días. pregunta. De lo que mencionaba que aquí entonces los micros pierden importancia y ganan importancia el meso y se trabaja o se acentúa de 4 a 6 semanas. Yo tengo algunas preguntitas. Cuando, para hacer como esa acentuación, primero caracterizas tu deporte y empiezas acentuando, digamos, la capacidad específica o fundamental para tu disciplina. Pero, ¿no? ¿O con cuál empiezas? Empiezas con lo general, o sea, igual que empezaba o sea, tú si haces un tradicional, ¿con quién empieza? Casi la mayoría dice, pues, con trotecitos, carreras, y empiezas con la resistencia, ¿no? Entonces, aquí tal vez, vamos, otra vez, depende del deporte. Yo, por ejemplo, en el macro que les dije, como era de lanzadores, pues le di preponderancia en todo el macro a la fuerza, y por último ya a la rapidez, ¿no? A la velocidad. Pero cuando se trata de otros deportes, no sé qué deporte seas. Por ejemplo, en un deporte de resistencia cíclico. ¿De resistencia qué? Que sea cíclico, por ejemplo. Cíclico. Bueno, pues entonces le doy más preponderancia a la resistencia. La fuerza y la velocidad me van a ayudar a tener más resistencia. Por lo tanto, podría hacer un trabajo de acento, ¿no? De resistencia, fuerza muy, muy poca, o sea, no tendría que llegar ni a fuerza máxima. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es resistencia. Tal vez tenga un periodo, como dijo el profesor Alcántara, un periodo corto de fuerza máxima, es más, ni la voy a evaluar. ¿Por qué? Porque aparte puedo trabajar fuerza máxima, pero puedo trabajar la resistencia anaeróbica, ¿sí?
en ese pequeño pedazo de tiempo. Pero mi objetivo no va a ser desarrollar la fuerza como tal. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces le voy a dar, o sea, la puedo tener así como vimos en el macro, ¿sí? Uh-huh. A ver, mira, como vimos en este macro, aquí fue donde mis objetivos, aquí planteé mis objetivos sobre la fuerza, ¿eh? Aquí están. La resistencia, mira nada más lo que hice. Aeróbica general, punto. Ni me fui si era lipolítica o si los quería bajar de peso y etcétera, etcétera. No me fui nada más sobre eso. Aeróbico general, punto, porque casi ni lo hacen. O sea, no me engañé. A mí lo que me interesaba más era sobre esta parte. Si lo tuyo es la resistencia, obvio, la fuerza solamente tendrá que ser aquí. A lo mejor solamente agarre yo adaptación anatómica, hipertrófica, fuerza máxima en un pequeño tiempo y le dé preponderancia en el segundo mes, hasta ahí. Pero no es para desarrollar una fuerza máxima. Y lo que quiero, esto sí lo puedo tener, entonces, esta, y tenía un pequeño aquí para hacer y después nada más llevármela, así lo hacían mis muchachos de la UAM, en esta, pequeños tiempos aquí, nada más en esto, y tiempos aquí, y para los fondistas y medio fondistas. Pero si es de fondo, mira, pues nada más con llevármela aquí, y ya con trabajos de fuerza general. ¿Sí? ¿Contestaba tu pregunta, compañero? Sí, profe. O sea, lo mismo pasaría con la velocidad y el asunto es priorizar la resistencia y trabajar eso. Y resistencia pasaría como la parte de fuerza y velocidad un poquito como hacia resistencia. No. Entonces, la parte de resistencia sí me va a ayudar, pero es de velocidad-resistencia, ¿sí? Sí. Si es para un velocista. Entonces, pero metodológicamente primero tengo que desarrollar la fuerza. Sí. Entonces, si recuerdan, tenemos esto. ¿Sí? Si recuerdan de ¿para qué me va a servir desarrollar estas leyes del entrenamiento? ¿Sí lo están viendo? Perdón. Sí, todo bien. Sí, profe. Bueno. ¿Para qué me van a ayudar estas leyes del entrenamiento? ¿Sí? Ay, no, ya la cambié, ¿verdad? Perdón. Aquí. ¿Para qué me van a ayudar estas 7 leyes del entrenamiento de fuerza? Pues para yo incorporarla. De todos modos, aunque sea fondista, ¿sí? Yo tengo que desarrollar esta, vean. Ahí no estoy poniendo ni el deporte ni nada de eso. Pero vean, ¿qué tanto de fuerza me va a ayudar a mí a largo plazo para el de resistencia? Y entonces no me caso tanto. Aquí, por ejemplo, en esta parte de las leyes del entrenamiento de la fuerza, es una fuerza general, o sea, para todo. No olvidarme de estos, ¿sí? Ya si el deporte implica tener más fuerza, pues entonces sí me voy a lo que me dice Bompa, y ahora sí te necesito la fuerza máxima, la conversión, y sí, para tener mayor tipo de trabajo explosivo. Pero si soy de resistencia, fondo, no necesito tanto de esto, sino nada más considerar estas leyes y llevarlas a cabo, no perderme. ¿Alguien más? Creo que algunos de sus profesores en pesas les dan este tipo de trabajo, que hacen un trabajo de pesas y después se salen a hacer esa conversión con algún movimiento específico, ya sea de saltos o con sprints. Y entonces no se están enfocando tanto en de que, ay, mira, estamos haciendo esto, no, sino nada más en lo que es necesario. Es lo que debemos de centrarnos los entrenadores. ¿Alguien más? Bueno, pues tuve mucho gusto, compañeros. Si alguien tiene alguna duda, ya sabe dónde localizarme, con quién. ¿Alguien más que quiera participar? Pues parece que ya no hay participaciones, estimado Manuel. Pues ya párale, entonces. Entonces, sí, bueno, sí, ok, sí. Con esto estamos concluyendo entonces esta primera parte. Precisamente la siguiente semana también el profesor Manuel Castillo estará exponiendo
el tema de cargas concentradas, si no mal recuerdo. No, Bondarchuk. Bondarchuk, ok. Y entonces la próxima semana tendremos ese tema. Ese está muy bueno. Exacto. Bueno, pues sí, también. Ya las actividades seguramente de los diferentes profesores, pues ya también están planteadas en la plataforma. Y bueno, pues nos veríamos el próximo martes. Y si existen algunas dudas, pues por favor contactar a sus respectivos docentes para poder hacer algún tipo de aclaraciones. Muchísimas gracias a todos, que pasen una excelente tarde y pues nos vemos el próximo martes. Sí, hasta el martes. Hasta luego, muchachos. Descansen. Gracias, Cuídense. hasta luego, profesor. Gracias, profe. Saludos. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego. Buen día. Gracias, que tenga buen día. Te quedas hasta luego. Lávese las manos. Hasta luego.